Bien, continuamos. El conocimiento de la historia. Vamos a charlar un poquito sobre el conocimiento de la historia. En la antigua Grecia, el conocimiento era el conocimiento de las cosas en sí mismas. Para los griegos, conocer era menos importante que las cosas en sí mismas. Lo que les importaba a Platón en primera instancia no era el conocimiento del mundo de las ideas, sino el planteo de si había o no un mundo de las ideas, y luego cómo era ese mundo de las ideas. Lo podemos apreciar en sus libros, el Parménides, La República, otro. En el primero, en el Parménides, hay un diálogo metafísico sobre si hay o no ideas. En el segundo, si existe o no la idea de belleza, si existe o no la idea de verdad, y fundamentalmente, si existe la idea de bien. La República, comillado es el nombre del libro, es un libro metafísico, ya que el motor de Platón y Aristóteles era conocer la verdad en sí misma y conocerla metafísicamente. Cuando uno está buscando conocer las cosas en sí mismas, no está desde la epistemología, sino desde la metafísica, es decir, más allá de lo físico. Por eso decimos que los griegos tenían preocupaciones metafísicas. Solo Sócrates, que fue un filósofo griego que debido a un contexto distinto, razones políticas y un momento histórico diferente, consideraba al hombre en un marco social y político, conformando la idea de Estado. La idea de Estado ya no es metafísica. Fíjense ustedes que Platón y Aristóteles tenían un enfoque del tema. Y ya Sócrates, pasado el tiempo, en otro contexto social, político, momento histórico distinto, ya considera al hombre, repito, en un marco social y político, y conforma por primera vez la idea de Estado. Miren qué concepto importante. En la Edad Media había un planteamiento parecido y a la vez distinto al de los griegos con respecto a la palabra conocer. Se preocupaban por él, o sea, se preocupaban por el conocer en sí mismo como los griegos, pero este en sí mismo era creación de Dios. Ya lo habíamos dicho hace un rato. Uno de los filósofos más inteligentes e importantes de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, ¿se acuerdan que era un político inglés que se negó a jurar obediencia a Enrique VIII y este lo mandó decapitar, ¿verdad? Bueno, en esa época Santo Tomás de Aquino en Inglaterra y Erasmo de Rotterdam en Holanda eran los grandes pensadores del mundo. Bueno, entonces volvamos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que las cosas tienen su entidad en sí mismas, dada por Dios, que es Él en sí mismo Dios. ¿Qué es Él en sí mismo? Repito, Santo Tomás de Aquino decía que las cosas tienen su entidad en sí mismas, dada por Dios, que es Él en sí mismo. El en sí mismo es Dios. Dios es el que funda, el que crea y sostiene su interioridad metafísica de las cosas. Y conocer esta unidad es una forma de llegar a Dios, de llegar al ser en sí mismo único. Llegar a Dios es la última y fundamental preocupación de conocimiento para ellos, la principal preocupación de conocimiento para ellos. Hoy en día los científicos dicen que hay algo más, ¿verdad? Estábamos en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino.
la prioridad tomista y del medioevo era si uno podía llegar a conocer esa entidad, así también conocería o llegaría a conocer el ser, llegaría a conocer al ser que le dio entidad. Pero epistemológicamente, Santo Tomás y el medioevo están centrados en Dios, el ser que es Dios, y en el ente como forma de llegar al ser. No es prioridad si el ser humano, sujeto, podía llegar a conocer al ente. Por ejemplo, un árbol. Para ellos estaba naturalizado que sí podía. Entonces, cuando se conozca el árbol, también se va a conocer el ser. Se va a conocer al ser que le dio entidad metafísica a ese árbol. En la modernidad surge Immanuel Kant, y con él la filosofía queda dividida, ya que nos dice que hasta aquí la filosofía estudiaba las cosas en sí mismas, pero a partir de ahora importará el sujeto cognoscente, importará cómo y qué categorías de pensamientos este sujeto le impone al conocer las cosas, y el horizonte de posibilidades para su conocimiento. Para seguir con nuestro ejemplo, cómo ese sujeto conocerá el árbol. Aquí aparece un nuevo concepto, que es el concepto de espacio y tiempo, que son formas esenciales, que son formas necesarias y a priori para conocer. Son imprescindibles para el conocimiento, pero no tienen una entidad en sí misma. No tienen una entidad en sí mismas. Todo ser humano conoce, siempre y cuando haya tiempo y espacio. Fíjense cuando el médico dice, si este paciente está ubicado en tiempo y espacio, todas esas palabritas vienen de los razonamientos filosóficos de la antigüedad, que se aplica al hombre. La modernidad de los distintos siglos, como el XVII, XVIII, XIX, supone que para conocer necesitamos conocer formas a priori, fuera de la experiencia. Fuera de la experiencia, el orden del espacio y tiempo. Y nunca voy a conocer la esencia de las cosas y si esa esencia me habla de Dios. Voy a poder conocer su periferia, voy a poder conocer su superficie, lo que se muestra de algo. Por ejemplo, el árbol, bueno, su fenomenología. Ya no importan las cosas en sí mismas, como en la antigüedad, ni la creación de Dios, como en el medioevo, sino el sujeto humano, que se constituye el centro del universo, el centro en torno al que gira todo, y ahora importa cómo ese sujeto es capaz de conocer, cómo se le presenta a él el objeto del conocimiento. ¿Cuál es en este caso el objeto del conocimiento? En este ejemplo, el árbol. Es en la era moderna cuando a la palabra conocimiento se le agrega el vocablo científico. Es cuando la epistemología cobra preponderancia y hace hincapié en diferenciar el conocimiento vulgar del conocimiento científico. Ahora, más allá de las diferencias, tenemos que decir
Si bien no es importante lograr una definición de lo que es o llamamos conocimiento, podemos coincidir a lo largo de lo que ya hemos charlado, que es la facultad y capacidad que poseen los individuos de pensar, construir ideas y conceptos abstractos, así como de construir una representación mental de algo o de alguien. Previo al conocimiento científico, el ser humano realiza una serie de pensamientos básicos, más simples, más sencillos. Y cuando por medio de estos conocimientos básicos se consigue dar respuesta a una inquietud o una situación, se procede a realizar el pensamiento científico, que es mucho más analítico, más profundo y de mayor abstracción. El conocimiento vulgar, y también llamado conocimiento cotidiano del pueblo, vulgo significa pueblo, es aquel que no necesitamos ir a la escuela o a la universidad para saberlo. Se transmite de boca en boca, o sea, hay una transmisión oral, es tradicional, espontánea, desordenada. Ocurre a partir de la experiencia de las personas y no necesariamente debe ajustarse no necesariamente debe ajustarse o en forma comprobada a la realidad. Es sensitivo. ¿Por qué? Porque parte de conocimientos. Es sensitivo, perdón. Parte de conocimientos, es sensitivo de acontecimientos, perdón, me equivoqué yo. Es sensitivo, parte de acontecimientos. Pero se estructura a partir de lo que sabe. Repito, es sensitivo porque parte de acontecimientos, pero se estructura a partir de lo que se ve. Es superficial porque no profundiza en el proceso de conocer. Es subjetivo, ya que la aplicación de los hechos depende de la arbitrariedad de quien observa. Es dogmático y estático, por estar condicionado a gran cantidad de principios sociales. Es asistemático, ya que no presenta criterios definidos para llegar a él, sino que sucederá por efecto de la casualidad. Ejemplos de conocimiento vulgar: por ejemplo, aprender a conducir un auto, aprender a manejar un control remoto, por ejemplo, una receta de una comida familiar que se va pasando de padres a hijos a través de distintas generaciones. Muy bien. Todas estas son las características del conocimiento vulgar. Vamos a hablar un poquito del conocimiento científico. El conocimiento científico es la capacidad mental que poseen las personas para formular un conjunto de ideas que se han obtenido de forma objetiva, racional, metódica y crítica. Por tanto, es una herramienta muy importante para el desarrollo del ser humano. Se maneja sí o sí con la experimentación y comprobación. Pretende estudiar empíricamente y comprobar a través de los sentidos. Es un conocimiento posesivo, no acepta la transmisión oral y no es tradicional. Aquí lo de boca en boca no va. Sus características más importantes son: es fáctico, porque surge con el propósito de analizar hechos reales. Por eso se aferra a la experiencia para poder determinar con mayor objetividad
la realidad. Es trascendente, ya que va más allá de los hechos. Realiza un análisis profundo y la verificación constante del objeto de estudio. Es analítico, porque descompone y describe cada una de las partes del objeto de estudio, con la finalidad de llevar a cabo un análisis profundo y crítico, así como para comprender las relaciones o mecanismos que componen el objeto. Es preciso, ¿por qué? Porque busca dar respuestas concretas y claras para evitar ambigüedades o confusiones. También es simbólico, porque está referido a la capacidad de abstracción que se genera en el proceso de este pensamiento, a fin de poder realizar representaciones mentales reales y facilitar su explicación. La simbolización permite representar, la simbolización permite representar mejor las analogías e ideas. Por ejemplo, las fórmulas matemáticas. Es verificable. Con respecto a esto tenemos que decir que la verificación es determinante, es impersonal y se logra a partir de la observación y la experiencia. Los resultados obtenidos a través del conocimiento científico deben ser sometidos a diversas pruebas para comprobar los mismos. Es comunicable. Los resultados obtenidos deben poder exponerse de manera tal que cualquier persona pueda entenderlo y aplicarlo. Este contenido debe estar al alcance de todas las personas. Es metódico. Se lleva a cabo de manera planificada y organizada para poder seguir una serie de pasos y conocimientos a fin de alcanzar resultados y conclusiones que van de lo general a lo particular, así también generar analogías. Es predictivo, se debe a que debe explicar el comportamiento o los hechos del tema en estudio, que ocurrieron en el pasado, que ocurren en el presente o que pueden ocurrir en el futuro. Por eso tiene que ser predictivo. Es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico está en constante evolución. Los objetivos, métodos y técnicas no son definitivas y pueden modificarse con el correr del tiempo. O sea, la validez del pensamiento científico no es definitivo. Se mantendrá hasta que se realicen nuevas investigaciones que cuestionen o amplíen sus resultados. También, otra de las características, es útil porque buscan contribuir a la sociedad, quieren ayudar a la sociedad aportando conocimientos y herramientas valiosas que generen desarrollo en el ser humano tras la comprensión de diversos problemas o acontecimientos. Es universal, ya que se considera que se cumple o lleva a cabo independientemente del tiempo y espacio. Voy a dar algunos ejemplos de conocimiento científico. El descubrimiento de la penicilina y la posibilidad de curar por medio de ella. El descubrimiento de los rayos X y su potencialidad diagnóstica. Los cambios de estado del agua, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, etcétera, etcétera, etcétera. Faltan muchos minutos más en esa idea. ¿Un minuto? 20 segundos. Bueno. Bueno, entonces yo les voy a subir el video y el material para que ustedes contesten el seminario número 4. Esta es la clase del 16 de abril del 2020.